La inteligencia, esa capacidad esquiva de resolver problemas, adaptarse a entornos cambiantes y procesar información de manera flexible, no es un fenómeno exclusivamente humano sino el producto de un largo proceso evolutivo que se extiende a lo largo de millones de años y que ha florecido en múltiples formas a través del árbol de la vida. Para comprender los orígenes de la cognición compleja debemos remontarnos a los primeros indicios de comportamiento flexible en organismos simples, donde la selección natural comenzó a favorecer sistemas nerviosos capaces de integrar información sensorial y generar respuestas adaptativas en entornos impredecibles. Las esponjas marinas, consideradas entre los animales más primitivos, carecen de neuronas pero poseen células especializadas que muestran una sorprendente capacidad de coordinación en la filtración de agua, sugiriendo que los fundamentos celulares de la señalización eléctrica podrían tener raíces muy antiguas en la historia de la vida. Con la aparición de los primeros organismos con sistemas nerviosos rudimentarios, como las medusas y anémonas de mar, observamos los albores de la toma de decisiones basada en la integración de estímulos ambientales, donde redes nerviosas difusas permitían respuestas coordinadas ante amenazas u oportunidades de alimentación. El desarrollo de la bilateralidad en animales como los gusanos planos marcó un punto de inflexión crucial, con la concentración de células nerviosas en ganglios cefálicos que daban prioridad a la información proveniente del extremo anterior del cuerpo, especializado en la exploración activa del entorno. Esta cefalización, el proceso por el cual las estructuras neurales se agrupan en una cabeza diferenciada, sentó las bases anatómicas para la complejidad cognitiva posterior al crear un centro de procesamiento de información donde los datos sensoriales podían compararse, integrarse y traducirse en acciones coordinadas. Los artrópodos, con sus sistemas nerviosos segmentados y sus comportamientos estereotipados pero altamente eficientes, demostraron cómo la especialización neural podía generar repertorios conductuales complejos sin necesidad de grandes cerebros, como en el caso de las abejas que navegan utilizando patrones de polarización de la luz o las hormigas que establecen rutas óptimas de forrajeo mediante feromonas. La explosión cámbrica, hace aproximadamente 540 millones de años, vio la aparición de diseños corporales que incorporaban nuevas capacidades sensoriales y motoras, creando una presión evolutiva para sistemas nerviosos más sofisticados que pudieran manejar la creciente complejidad de interacciones entre depredadores y presas. Los cefalópodos, particularmente los pulpos, representan un experimento evolutivo fascinante en inteligencia invertebrada, con cerebros centralizados pero una notable distribución de funciones cognitivas en los brazos que contienen más neuronas que el propio cerebro, permitiendo resoluciones de problemas espaciales y manipulativos que rivalizan con las de muchos vertebrados. En el linaje de los vertebrados, la transición de peces a anfibios y reptiles estuvo acompañada por un aumento progresivo en el tamaño relativo del cerebro, particularmente en las áreas asociadas con el procesamiento visual y la coordinación motora, mientras que la aparición del cerebro reptiliano tripartito, compuesto por prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, estableció la arquitectura básica que sería modificada y ampliada en mamíferos y aves. La evolución de la inteligencia en los mamíferos está íntimamente ligada a la aparición del neocórtex, esa capa de tejido neuronal plegado que cubre los hemisferios cerebrales y que alcanza su máxima expresión en los primates. Los primeros mamíferos, pequeños y nocturnos, desarrollaron sentidos agudos y capacidades de aprendizaje rápido como adaptación a un mundo dominado por dinosaurios, favoreciendo el desarrollo de estructuras cerebrales asociadas con la memoria y la flexibilidad conductual. La encefalización, medida comúnmente mediante el cociente de encefalización EQ, que compara el tamaño cerebral real con el esperado para un animal de esa masa corporal, muestra una tendencia general al aumento a lo largo de la evolución de los mamíferos, con picos notables en primates, cetáceos y elefantes. Los primates, en particular, presentan adaptaciones cognitivas únicas como la visión tricromática que permite distinguir colores, manos prensiles para manipular objetos y una fuerte dependencia del aprendizaje social, características que en conjunto crearon las condiciones para el surgimiento de formas avanzadas de inteligencia como la teoría de la mente, la capacidad de atribuir estados mentales a otros individuos, y el razonamiento simbólico. Las aves, descendientes de dinosaurios terópodos, desarrollaron una trayectoria cognitiva independiente pero igualmente impresionante, con cerebros que aunque estructuralmente diferentes a los de los mamíferos logran capacidades comparables en áreas como la resolución de problemas, el uso de herramientas y la comunicación compleja. Los córvidos, cuervos, urracas y loros destacan por su inteligencia excepcional, con habilidades que incluyen fabricación de herramientas, planificación futura y reconocimiento de sí mismos en espejos, demostrando que la cognición avanzada puede surgir a través de caminos evolutivos distintos cuando las presiones ecológicas favorecen la flexibilidad conductual.
La hipótesis de la inteligencia social sugiere que en ambos grupos, primates y aves inteligentes, las demandas de navegar en grupos sociales complejos actuaron como motor principal para el desarrollo de capacidades cognitivas avanzadas, requiriendo individuos capaces de recordar relaciones jerárquicas, formar alianzas y engañar a competidores. El caso particular de la inteligencia humana representa una aceleración extraordinaria en la capacidad cognitiva, con un cerebro que en solo 2 millones de años triplicó su tamaño y desarrolló especializaciones únicas como las áreas de Broca y Wernicke para el lenguaje complejo. La hipótesis del cerebro social extiende las ideas sobre inteligencia social al contexto humano, proponiendo que la necesidad de manejar relaciones en grupos cada vez más grandes fue la fuerza selectiva principal detrás de nuestra notable capacidad mental, mientras que otras teorías destacan el papel de factores ecológicos como la variabilidad climática o las demandas cognitivas de la caza y recolección. La emergencia del lenguaje, posiblemente facilitada por cambios anatómicos en la laringe y adaptaciones neurales para el procesamiento simbólico, actuó como un multiplicador de la inteligencia humana al permitir la acumulación cultural de conocimiento y la coordinación compleja de grupos. Estudios comparativos de genomas han identificado genes como FOSP2, asociado con el lenguaje y la coordinación motora fina, que muestran señales de selección positiva en el linaje humano, mientras que investigaciones con neuroimagen revelan cómo nuestras redes neuronales integran información de maneras únicas, particularmente en la corteza prefrontal asociada con la planificación y el autocontrol. La plasticidad cerebral, esa capacidad del sistema nervioso para reorganizarse en respuesta a la experiencia, alcanza en humanos niveles sin precedentes, permitiendo la adquisición de habilidades culturalmente específicas como la lectura y las matemáticas que no existían en nuestro entorno evolutivo original, pero para las cuales nuestro cerebro demostró una asombrosa capacidad de adaptación. La inteligencia no es un atributo único ni un escalón final en una supuesta escalera evolutiva, sino un conjunto multifacético de capacidades que han surgido de manera convergente en distintos linajes cuando las circunstancias ecológicas y sociales han favorecido la flexibilidad conductual sobre los instintos fijos. Desde los pulpos que resuelven laberintos hasta los chimpancés que fabrican herramientas, desde los delfines que se reconocen en espejos hasta los cuervos que planifican para el futuro, la naturaleza ha explorado innumerables variaciones sobre el tema de la cognición, cada una adaptada a las necesidades específicas de su nicho ecológico. La inteligencia humana, con toda su sofisticación, es solo una de estas variaciones, excepcional en grado pero no diferente en esencia de otras formas de cognición animal, y su estudio comparativo nos ayuda no solo a entender nuestros orígenes evolutivos sino también a apreciar la increíble diversidad de mentes que comparten con nosotros este planeta. La evolución de la inteligencia sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la biología, un proceso donde la materia se organiza hasta adquirir la capacidad de reflexionar sobre sí misma, donde las redes neuronales generan no solo respuestas adaptativas sino conciencia e imaginación, y donde la selección natural, actuando sobre variaciones aleatorias, produce sistemas capaces de arte, ciencia y filosofía. Comprender este proceso en toda su profundidad requerirá integrar conocimientos de neurobiología, genética del desarrollo, ecología conductual y paleontología, trazando las conexiones entre los cambios moleculares en canales iónicos y la emergencia de culturas complejas, entre las presiones de selección en bosques tropicales y la capacidad de componer sinfonías. En este sentido, el estudio de la evolución de la inteligencia no es solo una indagación sobre nuestro pasado sino también una exploración de lo que significa ser humano en el contexto más amplio de la vida pensante en el universo.